En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos de Abba Padre, estamos aquí en tu programa Abba Padre Internacional. Hoy queremos decirte que nuestro Padre Creador nos ha creado de manera auténtica, con amor y para el amor. Por eso no tenemos que ser hipócritas, por eso tenemos que ser justos y tenemos que caminar en la verdad. Invoquemos el Santo Espíritu del Señor para dar inicio a este maravilloso programa del día de hoy. Espíritu Santo, ven Señor, sopla con tu aliento, con tu fuego quémanos. Espíritu Santo, llénanos, inunda con tu gracia, santifícanos. Tu aliento de vida, y lo que está muerto vivirá. Sopla, sopla, tu aliento de vida, y lo que está muerto vivirá. Ven, Espíritu Santo de Dios, sopla tu aliento de vida y levanta todo aquello que está muerto, todo aquello que está cansado, todo aquello que está enfermo, Espíritu de Dios. Ven sanando, ven liberando, ven purificando, Espíritu Santo, llenándonos con tu santísima presencia y con tu santísima paz. Espíritu Santo, ven Señor, sopla con tu aliento, con tu fuego quémanos. Espíritu Santo, llénanos, inunda con tu gracia, santifícanos. Sopla, sopla, tu aliento de vida, y lo que está muerto vivirá. Sopla, sopla, tu aliento de vida, y lo que está muerto vivirá. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Ahora le damos el pase a nuestro hermano Luis Espinal, quien nos tiene la reflexión del día. Mis hermanos, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 12, versos del 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas
con tu adversario, al magistrado. Haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Muchas veces nosotros, dentro de nuestra hipocresía, no llegamos a ser justos. La Iglesia, a través de la tradición de los santos, nos enseña a que debemos de hacer un examen de nuestras conciencias al recostar la cabeza cuando vamos a dormir en la noche. Esto es un ejercicio espiritual que nos ayuda mucho a caminar verdaderamente como cristianos auténticos. Desde la antigüedad el hombre ha buscado tener el control de las cosas que le rodean a base de observación. Ya sabía cuándo iba a llover, cuáles eran los periodos de siembra, de cosecha. Por ejemplo, el hombre de hoy tiene otras necesidades y parece que no sabe leer los signos de esas necesidades, porque siendo necesidades tan internas y tan íntimas, tan interiores, no puede buscarlas si no es dentro de sí. Sin embargo, el hombre busca vehementemente aquellas cosas que no lo van a saciar, que le dejarán un vacío interior y al final se dará cuenta de lo mucho que se ha alejado de la felicidad. Hoy tenemos que cambiar el corazón. Hemos de saber leer cuáles son sus movimientos, no para controlar, sino para amar. El lenguaje del amor es el lenguaje que nos lleva a la felicidad, el lenguaje del desapego, el lenguaje de la justicia, el lenguaje de la verdad. Y por eso nosotros tenemos que estar cada vez más inmersos en el Espíritu de Dios, quien es que nos va a conducir a esa verdad plena. Bendiciones. Los santos y santas caminaron con justicia. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 23 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Juan de Capistrano. ¿Quién fue San Juan de Capistrano? San Juan fue un joven que amaba al Señor. Dice que a los 30 años él, que era vanidoso, orgulloso, un hombre que le encantaban los placeres de la vida, empezó a darse cuenta que esos placeres terminan y que no dan la verdadera felicidad. Y por eso él decidió irse de religioso, deseó irse a la presencia del Señor y llegó a ser, señores, uno de los mejores predicadores que ha tenido la Iglesia Católica. A sus 30 años siente el deseo de irse de religioso y me encanta la forma en la que él lo hace. Dice que se monta en un burriquito con la cabeza hacia atrás, con un sombrero que decía, aquí va un pecador. Mientras iba la gente que ya lo conocía de orgulloso, empezó a tirarle basura, a decirle groserías, y así fue como él llegó hasta el convento. Allí cuando el superior, el abad, lo ve, se da cuenta de quién era y empezó a tratarlo tan fuerte, empezó a tratarlo para ver si él verdaderamente tenía el deseo de llamar la atención o de realmente servir al Señor. Y dice que él nunca se quejó. San Juan, en el tiempo que estuvo allá, dice que nunca abrió la boca para quejarse ante todos los trabajos que le podían hacer, porque incluso lo pusieron a hacer los trabajos más fuertes, los que más agotadores, pedir limosna, los más humillantes, y después el mismo San Juan de Capistrano diría lo grande que fue para él y lo provechoso para su espíritu poder humillarse así, para él poder crecer, porque cuando nos humillamos realmente Dios nos engrandece. Allí empezó a formarse. A los 33 años fue hecho sacerdote, de verdad. Ahí fue cuando él recibió esa gran consagración, hizo sus votos, y lo más impresionante, señores, fue que empezó a predicar, y cuando empezó a hablar palabra de Dios lo hacía con un valor, con una fuerza que la gente se conmovía, empezaba a convertirse. Llegó un momento cuando a él le tocó misionar por países predicando la palabra de Dios, que cuando él se presentaba la gente no cabía en la iglesia, tenía que predicar en las plazas, en los lugares públicos, porque la gente no cabía. Pero no solo predicaba con palabras, sino también con hechos. Se mortificaba, hacía ayunos, por ejemplo, en el comer. Era impresionante ver cómo este hombre era de oración y también palabras. Lo que nos enseña a nosotros es que cuando hablamos del Señor también debemos orar, también tenemos que ayunar, también tenemos que prepararnos. Me encanta cómo la forma, cuando él predicaba, dice que aunque se veía de cuerpo débil, realmente su espíritu era tan fuerte. ¿Por qué lo vemos en las fotos con una
con una cruz, una bandera de una cruz roja, y también los vemos con un Cristo. Esto sucedió porque cuando los musulmanes empezaron a atacar a los cristianos, ya ellos que habían ido a Constantinopla, ahora se dirigían hacia Europa, él sintió el deseo de Dios en su corazón de ir a unirse a aquel ejército para vencer, para que los católicos no se rindieran. Y cuando llegó allá, empezó a motivar al ejército que no se vencieran, que empezaran a orar, que fueran a batallar, a pelear, que pelearan para defender a los católicos. Y así fue como en 3 ocasiones él pudo vencer en medio de aquella guerra. ¿Por qué? Porque cuando el ejército se dio cuenta de lo numerosos que eran los contrarios, dice que él empezó a decir, no, nosotros podemos. Y ahí, como nosotros lo vemos, con el Cristo levantado, empezó a gritar, Jesús, 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 Jesús. Y dice que todos estos hombres se llenaron de un valor y fue impresionante la derrota que ellos le dieron al adversario. Señores, eran prácticamente el doble que tenía, pero ahí se ve cómo Dios pelea con nosotros en nuestras batallas más difíciles. También en un momento de desesperación se pensaban rendir y empezó a motivarlos, no se vayan, no se vayan, ahí se quedaron. Fue la segunda ocasión, y la primera ocasión fue cuando él convenció al ejército cristiano de que debía pelear esta batalla, que no se alejaran, que no se fueran, que no se dieran por derrotados. Por eso nosotros lo vemos a él como un valiente, y él es declarado creyentes valientes todos a defender nuestra santa religión. Fue su lema, creyentes valientes, vamos a defender, porque la religión, la fe, no solo se defiende con palabras, sino también con hechos. Por eso me encanta cuando la palabra dice, tenemos que estar preparados cuando nos toque dar uso y razón de nuestra fe. Hoy es un día para que usted y yo nos preguntemos, ¿estoy yo preparado para defender mi fe? Si alguien me pregunta de María, si me preguntan de la Biblia, si me preguntan del Santísimo, de las imágenes, incluso de la vida de los santos, la pregunta que tengo que hacerme como católico creyente, ¿estoy yo preparado para dar uso y razón de mi fe? ¿Estoy yo haciendo lo correcto, lo agradable al Señor? ¿Tengo certeza de lo que estoy haciendo? Hoy es un día para pedir al Señor que nos ayude a nosotros a hablar tan claramente de Cristo, que podamos lograr que los demás tengan un encuentro con Él. Si quieres aprender más de la vida de San Juan de Capistrano, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. El padre Javier Luzón, recuperado de una pequeña operación que se le hizo en España, nos trae desde España, en esa recuperación, el segmento Cerrando las Puertas al Enemigo. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite en el programa que dirige Luis Espinal, Abba Padre. Hablábamos el día pasado de santos vejados, santos influenciados, oprimidos, santos poseídos. Hay un libro sobre esa cuestión, el Padre Pío contra el Diablo, y donde añade en la segunda parte las historias de varios santos del siglo XI, porque el autor lo ha presentado hasta donde ha encontrado datos fehacientes que pueden acreditarlo, y es un libro que lo dirigido, por Marco Tosati, y que tiene mucho editado por libros, por Homolegens. Decía el día pasado que si una persona es inocente, ¿por qué Dios deja que le ataquen? Porque ya he dicho que puede haber agentes externos, heridas de seno materno, maldiciones recibidas, herencias de los ancestros que la persona está padeciendo y que Dios aprovecha para su santificación y para la santificación de los demás. Y por eso, un punto que es muy importante cuando se está padeciendo una cuestión de estas, es más que preguntarse el por qué, que hay como siempre pues una curiosidad, bueno, ¿y esto de dónde me viene? ¿Quién me ha hecho un trabajo? ¿Quién me ha hecho algo? ¿Y quién me ha realizado un maleficio? ¿De qué antepasado me viene esto? No, ese no es el camino. De hecho, el ritual de los prolegómenos, los prenotanda, del ritual de exorcismos anterior, establecía, y en el siglo, por ejemplo, XVII, se establecía que preguntar quién había realizado a los demonios, quién había realizado el maleficio, era pecado mortal,
porque aparte de que eso genera odio y animadversión contra la persona, y entonces ya estamos haciendo el trabajo al diablo, en lugar de combatirlo. Pero es que además, primero que los demonios mienten muchísimo, y no se puede uno fiar de su testimonio, por más que se les obligue, pues nunca en último término, porque son los maestros de la restricción mental, son mucho más inteligentes que nosotros, y nos van a enredar, como dice siempre el Papa Francisco: no hablemos con los demonios, nosotros hablamos con Dios, los demonios los dejamos de lado. Bueno, pues por eso, en lugar de preocuparse quién ha hecho, por qué ha sucedido esto, de dónde viene, hombre, que el exorcista o el sacerdote que dirige el proceso de liberación sí tiene que hacer una historia clínica para irla atacando en los puntos neurálgicos donde convenga poner el acento, ¿no? Pero el interesado, más que plantearse por qué, hay que preguntarse para qué está sucediendo todo esto. ¿Para qué? San Juan María Vianney, que citaba en el vídeo anterior, empezó a darse cuenta que cada noche que padecía lo tiraba de la cama el demonio, padecía unas vejaciones importantes, era para impedirle el descanso y que no se levantara a la mañana siguiente, porque él notaba que al día siguiente aparecía por su confesionario algún penitente de muchísimos años, algún penitente, por tanto, muy importante que él estuviera allí para atenderlo, ¿no? Y por eso yo cuando estoy haciendo un análisis clínico, por así decirlo, preguntando a ver qué pasa, esto de dónde viene, y veo que no ha habido origen en pecados del interesado, en prácticas ocultistas, o en que mantenga su corazón con resentimiento y rencor, pues cuando veo eso, digo, aquí entonces lo que va a haber, puesto que esta persona no es la responsable de su sufrimiento, lo que va a haber es unos grandes bienes para mucha gente. Siempre digo, aquí se va a convertir hasta el apuntador. Es decir, aquí, y es verdad, se producen estas cosas que por la gracia de Dios, muchas familias, muchas personas, muchos antepasados, pues han sido aliviados en sus sufrimientos. Digo también difuntos, porque todos profesamos en el credo el dogma de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Los que están en gracia los que están en el cielo, están en gracia los que están en el purgatorio, por muy bajo que sea su nivel, y están en gracia los que viven en la gracia de Dios en este mundo. Pues estamos conectados y todos podemos ayudarnos, los santos interceden por nosotros, las benditas ánimas también, son muy agradecidas, interceden por nosotros y nos hacen grandes favores, y nosotros podemos interceder por ellos. Por ejemplo, me he encontrado pues muchas veces en oraciones de liberación que empezaban a notarse como me decía el interesado, ¿no?, que notaba pues como un gran alivio cuando a lo mejor le rezaba por su tercera generación paterna o su cuarta generación materna, un gran alivio en ese ámbito de personas, porque con esas oraciones estaban acelerándose y encauzándose en su purgación. O a veces con estas oraciones se rompen ataduras con antepasados que se han condenado y que quieren tener atrapados y fastidiados a sus descendientes que consagraron a Satanás, por ejemplo. Y entonces estas oraciones les quitan el poder de hacer daño y se produce un gran bien en todo el resto de la parentela, ¿no?, de los que están. Otras veces son bebés que todavía no llegaron a nacer y que murieron, o bien se malograron en el camino, o bien fueron abortados. Hay una paciente que he tenido que cada vez que iba a un centro hospitalario, se venía a la revisión ginecológica, se venía con unos cuantos bebés pegados a ella. Y en un momento dado, la Virgen
le mostró que esas criaturitas que ya había recibido el carisma, la gracia de interceder, de liberar con su sufrimiento a miles de bebés abortados que necesitaban perdonar para poder entrar en el cielo. Porque los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas la situación y saben que han sido abortados. Entonces, cuando un bebé ha sido abortado, necesita perdonar para alcanzar esa sanación interior, sin la cual no podría tener paz. ¿Qué pedimos por los difuntos? Dales la luz, que entiendan, y dales el descanso eterno, la paz, para que puedan encontrarse en paz, en la paz de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. El padre Miguelita Yendra Zab nos trae el segmento ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Bienvenidos todos y todas en este segmento dedicado a la vida angelical, a esta hermosa imagen de San Miguel. Ahí de otro lado de cámara hay un joven muy dedicado, Ariel, que antes de grabar eso me hizo unas preguntas, se interesó mucho de San Miguel y me preguntó qué significa esta mano, qué significa el ángel. Parece que le dio mucha curiosidad y me pidió, porque es bueno escuchar lo que dicen otros, su percepción, para que lo aclaramos. Mírense, hay que ver esta imagen desde el punto de vista salvífico, porque si ustedes entran en computadora, internet, sobre San Miguel y su significado, cada cosita tiene su significado, pero más de supersticiones. Cuidado, porque San Miguel está utilizado mucho en esta parte. Nosotros tenemos que ver esta descripción desde el punto de vista salvífico, basado en la Biblia, pero también algunas cosas en la lógica, como por ejemplo descripción de los animales, porque eso es natural, que representan al demonio. Fíjense, en la vida natural simbología existe. Por ejemplo, aquí tenemos águilas. Bueno, Ariel es liceísta, otra cosa, ¿verdad? Son toros, son otros. Todo eso tiene que decir algo. Entonces, con esta expresión pueden ver que es así. Y uno tiene que saber manejarlo, porque podemos ir más para allá que es necesario, y eso no es así. Entonces, en cuanto a la vestimenta y todo eso, ella simplemente, como yo he dicho, significa, es alusivo, no tiene descripción como tal, ni de colores, ni de eso. Pueden ser personas que preguntan, estas botas tan hermosas con unas caras por ahí, es simplemente un traje de legionario humano, romano. Si quisieran ustedes conocer descripción de traje de legionario romano, supieran por qué es así. El artista lo puso así porque puso traje, pero hay que fijarse en palabra traje, uniforme, una vestimenta que significa algo. En eso que significa sin mancha hasta la vida eterna, lo que dijo Papa en catequesis, y eso dice catecismo y rito de bautismo. Así que es así. Ok, en día de hoy quiero que continuamos con última imagen que representa al demonio de estas cuatro: cabeza de mono, garras de león, que como dije es personaje positivo en la Biblia, pero las garras significan que él agarra y destroza. Si demonio pudiera, acaba con nosotros. Ahí es también pregunta, ¿de dónde llegó demonio? No sabemos. Dios lo ha permitido, así como permite que el ser humano se rebela en contra de Dios, porque Él es supremo.
Él no es un muchacho. Él no se iguala con nosotros. Él nos ama porque es Dios. Cuando Él hace una cosa, no se arrepiente, no echa para atrás. Porque, como dije, es supremo. Aquí no se discute. No es como constituciones que son, vamos a decir, leyes de países y cada otro gobierno se las cambia a su antojo. No. La ley de Dios es suprema y eterna. Nadie le puede cambiar. Saben, cuando yo estudiaba metafísica, el profesor decía que hizo una cosa tan bonita. Dios más hombre es Dios. Dios menos hombre es Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, desaparecemos, nos destruiremos y Dios existirá, creará otra criatura. Son ángeles, somos nosotros a imagen de Dios y hay que tener mucho cuidado de eso. El día de hoy es cuarta imagen, que es cola de serpiente. Apocalipsis. De ahí sabemos. Serpiente en vida natural tiene símbolo positivo. Todos médicos, medicina, es serpiente. Símbolo de curación. Antiguo Testamento, serpiente de bronce. Pero en este caso representa cualidad de serpiente. ¿Dónde vive serpiente? En cuevas. Se hace invisible. Demonio nunca da cara. Él se pone, es maestro de disfraz, Él pone otra cara. Él nunca dice no lo hagas, dice hágalo. Recuerdo leía algo de un exorcismo cuando el demonio decía, confiésate, vaya a la misa, pertenezca al grupo, pero no cambia de la vida, no cambia de parecer. De nada nos sirve lo que hacemos en la iglesia si eso no es la vida. Si este es un acto y mucha gente, voy a la misa, pero cuando sale de la misa, no es de la misa, es de otra cosa, en su comportamiento, en su pensamiento. Y eso es lo que quiere el demonio. Por eso, ¿quién como Dios quiere decir? Llenarse con Dios, todos sus actos de la vida. ¿Quién como yo? Tratar de hacerse como Dios, pecado angelical. Por eso serpiente, mira, ella se hace ser invisible, como que fuera muerta, pero funciona como carros modernos, que cuando uno echa para atrás, ahí tiene una cosa que detecta un obstáculo, dice ti, 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 y nos avisa que chocamos. Por eso, uno de los santos, San Agustín, se recuerdo bien, dijo que el demonio es como perro amarrado, muerde a aquel quien se acerque a él. Dios no nos dio tentación, pecado, somos nosotros que nos metemos en eso por ser libres. Y ese es otro tema de la virtud que voy a hablar. Ser libre es ser responsable. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si quieres conocer más de San Miguel, te invito a que nos sigas en las redes sociales, en YouTube. Momentos de teología. Edgar Fernández con ustedes. Bendiciones, mis queridos hermanos. Estamos una vez más en Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a hablar sobre que Dios sale al encuentro del hombre. ¿Y cómo Dios sale al encuentro del hombre? A través de la revelación divina. Como habíamos tratado en los programas anteriores, el hombre, a partir de la razón natural, puede llegar al conocimiento de Dios a partir de sus obras, de la creación. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede acceder de ningún modo y que no es capaz de alcanzar por sus propias fuerzas. Y esta es la revelación divina. Por una decisión enteramente libre de Dios, Él se revela al hombre, Él se le da al hombre y lo hace revelando su misterio. Y ese misterio lo revela con un designio que Él estuvo desde toda la creación, cuando desde la eternidad pensó en enviar a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, Jesucristo, y al Espíritu Santo.
Dios reveló y revela lo que es su designio amoroso. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Y por eso los hace consortes de la naturaleza divina. Ese acceso que el hombre quería tener ahí cuando estaba en el paraíso, en el jardín del Edén, quería por sus propias fuerzas alcanzar ser como Dios. Y por eso quiso a través del árbol de la vida conseguirlo él. Y Dios ya lo tenía planeado para el hombre, lo tenía planeado ya darle esa misma vida divina. Eso estaba en su proyecto. El hombre lo que hizo fue que se le adelantó y quiso hacerlo por él mismo. Y al final Dios tenía pensado en eso, en darnos esa filiación divina. Dios, que habita una luz inaccesible, como dice 1 Timoteo 6:16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creado por Él, para hacer de ellos, en su Hijo unigénito, los hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y el diseño divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger esa revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, que es Jesucristo. Toda esa preparación de Dios es a través de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento, hasta que llegue la plenitud del tiempo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Todo fue una preparación a eso. San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen del mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Lo cito, él dice: el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. La revelación tiene etapas, tiene varias etapas. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservando todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Es por eso que la plegaria eucarística cuarta, en el Miser romano, dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Quiero dejarlo acá. Ya
en los próximos programas vamos a ir viendo cómo Él se revela en las Sagradas Escrituras a través de personajes concretos, de hechos concretos dentro de la Sagrada Escritura, como la alianza con Noé, la de Abraham, los patriarcas, el pueblo de Israel, todo eso que llevan o van marcando o preparando a la humanidad a la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Entonces, resumiendo, esta revelación de Dios, el hombre no podía alcanzarla por sí mismo, y entonces Dios viene en ayuda del hombre y Él mismo se da a conocer a través de la revelación, y lo hace paulatinamente, gradualmente, preparándonos para acoger esa revelación y que nosotros podamos responderle a Él en su plenitud. Así que espero que les haya ayudado el tema del día de hoy. Ya saben que cualquier comentario, cualquier duda lo pueden hacer y les responderemos. Bendiciones y hasta la próxima. Reconozcan el poder de Dios. Yuderki Sánchez. Quédate en mi vida. Quédate en mi casa. Mi alma necesita de ti. Mi alma necesita de ti. Señor, quédate. Señor. Señor, quédate. Señor, quédate. Señor, quédate. Señor, quédate en mí. Bendita es tu presencia, Señor. He aquí un pueblo, Jesús amado, que está clamando, que está apelando a que tú te abrimos las puertas de nuestro corazón. Y en este momento, hermano, a esta oración, reconoce tu necesidad de Él. Reconoce, hermano y hermana, que si Él está con nosotros, que los discípulos que caminaban camino a Emaús caminaron con Él y no le reconocían, hasta que Él declaró la palabra y sentados con ellos a la mesa tomó el pan, y al instante revela el evangelista que se le abrieron los ojos espirituales y sus corazones palpitaron porque el maestro estaba con ellos. Bendito es el Señor. Qué privilegio, hermano, qué privilegio en esta noche, que a través de este cántico de las alabanzas, Jesús es nuestro invitado de honor. Invítalo a que se quede contigo. Abre tus labios, hermano, abre tus labios, clama, no tengas miedo, grita como gritó Bartimeo. Maravilloso. Señor, quédate. Señor, quédate. Señor, quédate en mi vida, en mi familia, en mi economía.
Ellos decían: Señor, quédate con nosotros porque viene la noche, porque viene la tempestad, porque viene el azote de la tormenta, porque estoy solo, Señor, en medio de este desierto. No me dejes solo, Señor, quédate conmigo, quédate con mis hijos, Señor, quédate, Señor, en esa sala de hospital ahora. Que tu presencia se quede con nosotros, quédate, hazle sentir, Señor, tu compañía. Aquellos que todos se han ido, todos le han abandonado y ya no tienen más. A esa que ha sufrido tanto, quédate ahora, Señor, con ella. En esa casa, Señor, quédate en esa habitación, Jesús. Haz morada, Señor, ahí, en ese hogar, Jesús. Señor, quédate. Señor, quédate. Señor, quédate. Señor, quédate. Quédate, Señor. Sí, hermano, Él está escuchando tu oración. Continúa clamando, invitándole a Él. Te abren y lo invitan, Él se queda junto a nosotros. No te canses de invitarlo. Desde ese lugar, desde esa condición que es tu vida, invita al Señor que se quede contigo. Agárralo en fe, hermano. Sostén tus manos, confiando que estás sostenido del Señor. Quebranta tu corazón ante su presencia. Y que así como el pueblo de Israel ante la persecución de los egipcios, invitaron a Yahvé para que caminara con ellos y se quedara con ellos. Quédate, Señor. Quédate en ese hogar donde hay tanta tribulación. Quédate, Señor, en esta familia donde hay hijos envueltos en vicios, en las drogas. Quédate, Señor, en aquellos países donde han perdido la identidad a causa de la pandemia. Quédate, Señor, en tantos corazones oprimidos, desolados. Quédate, Señor, y hazle ver tu amor. Quédate, Señor, junto a nosotros. Quédate, porque nuestras vidas sin ti se está desgastando. Quédate, Señor, en este momento. Permite que cada persona que está conectada sienta tu presencia. Hermano, abre tus labios, levanta tus manos. Dile: Señor, quédate conmigo, con mi familia. Y verás que lo que te oprime será inoperante en el nombre de Jesús. Abre tus labios, declara la palabra. Declara la palabra en el nombre de Jesús. Dile: Señor, quédate conmigo. Quédate en mi casa, quédate en mi familia. Entrégale tus planes, tu proyecto. Que ninguna situación, que ninguna condición te impida avanzar. Si en este momento tú te decides invitarlo, quédate, Señor, y manifiesta tu poder para este pueblo que está conectado con nosotros. Señor, quédate. Señor, quédate. Quédate en mi vida. Quédate en mi casa. Solo quédate, Señor. Y la gloria, Señor. Muchas personas están sintiendo el quebrantamiento de la presencia viva de Jesús. Hay personas que están siendo arrebatados. Hay hombres que están llorando. No sientas vergüenza.
es que está aconteciendo el poder y la gloria de Dios sobre ti. Quédate, Señor. Quédate y bendice tu pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Invítalo y dale la gloria. Santo Jesús. Gracias, Señor. Criterio sobre demonología. En esta ocasión la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje de los demonios? Y te vamos a responder que el lenguaje de los demonios es exactamente el mismo que el de los ángeles. Porque recordemos que ellos fueron creados ángeles, aunque después cayeron en la desobediencia. Los ángeles no necesitan ninguna lengua, ningún idioma para comunicarse entre ellos, pues se comunican entre sí con especies inteligibles. Las especies inteligibles son los pensamientos que se transmiten entre ellos. Nosotros no transmitimos palabra, ellos se transmiten directamente pensamiento en estado puro. Es decir, nosotros transmitimos palabra, ellos pensamiento, sin necesidad de mediaciones sensibles o de signos. Las especies inteligibles pueden ser comunicación de razonamientos, de imágenes, de sentimientos, entre otras. La transmisión de esas especies inteligibles es telepática, se produce a voluntad y puede dar lugar a diálogos como lo que tenemos los hombres. Las inteligencias humanas nos comunicamos con nuestro razonamiento a través de palabras que son signos. Los espíritus angélicos, mis hermanos, pueden comunicarse entre sí pensamiento en estado puro. O sea, los espíritus angélicos pueden comunicar entre sí pensamiento en estado puro. Así llegamos a la conclusión de este programa de Abba Padre del día de hoy, agradeciendo a la red de emisoras de radio y de televisión que transmiten este programa y recordándoles a ustedes que se suscriban en nuestro canal de YouTube Abba Padre Internacional. Venimos con mucho más, porque realmente Abba Padre viene con más segmento, con más dinámica, con más alegría. Hasta la próxima.